Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo, donde existen seres peligrosos y poderosos provenientes de la cultura japonesa, enormes tirantes que despertaron de su letargo solo para causar caos, que ni los héroes de antaño pueden manejar, eso hasta que dos personas con poderes inusuales llegaran, tres deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Kaiju 8 y otros animes que aparecen en el film no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, Kaiju of Destruction. Capítulo 1. Hola al nuevo camarada. Continuando con el capítulo pasado. Nos enfocamos en el parque, donde nuestros protas analizaron a tres matones, y de conocer al brócoli con patas, siendo Izuku Midoriya. Una vez que se presentaron, se fueron a otra parte para hablar, lejos de ese lugar. Entonces, ¿esos idiotas de atrás eran tu mejor amigo y sus matones que te golpeaban? Decía Susano confuso. ¿Es una broma? Preguntaría Billy al saber eso. Bebe bueno, antes no era así, sino, decía Izuku sin terminar. Pero nada, abre los ojos, esa amistad no era nada más que un escalón, ese petardo andante solo te usó, decía Susano negando con la cabeza. Si él fuera un verdadero amigo, incluso después de despertar su Kosei, él te ayudaría, no te lastimaría, decía Billy serio. Eso sin duda dejó perplejo a Izuku, y empezaba a poco a nacer la duda. Dime. El llamarte Deku, burlarse de ti, menospreciar, golpearte y tener otro grupo de amigos que extorsiona con su poder, ¿es amistad? No, no lo es, asúmelo, decía Susano al oído del peliverde. Y aparte, el oculto esas acciones de villano, a espaldas de sus padres, dime, ¿realmente posee la actitud y el espíritu de un héroe? ¿Acaso vistes a All Might lastimar a inocentes como lo hace ese musulmán? Preguntaría Hiroki. En eso, algo dentro de Izuku, algo se quebró. Y esa era la visión de amistad que tenía con Katsuki, su amistad, que tenían por sus madres, todo, fue una mentira y él fue usado y desechado. Ese sí, tienen razón, él jamás fue mi amigo esa basura. Gritó Izuku, las lágrimas escurriendo mientras apretaba los puños hasta sus nudillos volverse blancos. Cosa que ambos aplauden al ver que por fin, pudo abrir sus ojos y aceptar la realidad. Bien Izuku, ¿qué te parece si vamos a cualquier lugar, para relajarnos? Decía Billy. Sniff, sí, ¿les importaría acompañarme a mi casa? No es muy lejos, mi madre querrá conocer a quienes me salvaron y además, suspiro, decirle todo, decía Izuku decidido en cambiar. Bien, vamos a tu casa, decía Billy. De esa forma, después de una larga caminata, llegarían a un set de apartamentos, subiendo pisos junto llegando a donde decía apartamentos Midoriya. A lo que tocaría el timbre de la casa. Y al abrir, serían atendidos por una alta mujer peliverde recogido, con chaleco rosado y vestido azul, la matriarca Inko Midoriya. Oh, Izuku, pero ¿quién te dejó así? Exclamaría Inko de la nada, horrorizada al ver los moretones y suciedad encima de su hijo. Al verla, Izuku solo le tiembla el labio, pero responded. Mamá, debes saber algo, con respecto a Katsuki, dijo Izuku. Un relato tortuoso después. Izuku dijo todo, de lo que oculto por creer en una amistad ya muerta, el bullying de Katsuki y sus matones, las provocaciones, los pleitos que iba a por los Kirkles, y que de no ser por Susano y Billy, quizás ni estuviese contando esto, diciendo finalmente la cruda verdad. Y eso es todo, decía Izuku a su madre de lo que soportó por años. Cosa que Inko aprieta sus puños al saber la verdad de Katsuki. Y siendo vistos por ambos reencarnados por lo que están viendo. Todo este tiempo que vi a Katsuki como sobrino, ese mocoso, dañaba a mi bebé a mis espaldas y yo no lo noté, susurraría Inko. Señora Midoriya, como puede ver, su hijo estaba aferrándose a una amistad falsa, por eso es que era momento de que abriera sus ojos, decía Billy. Sabemos que esa amistad no era verdadera, pero no puede dejar ahora que sabe todo que ese maldito se salga con la suya, dijo Susano serio, a pesar de su edad.
En eso, Inko se endereza, su mirada más fría y dura. Debo llamar a alguien, ella debe saber de esto. Decía Inko, quien atrajo con su mano su teléfono que estaba en la mesa, seguramente por su Kosei, empezando a marcar. Una vez que marcó el número, sería contestado por una voz femenina, siendo la mejor amiga de Inko y madre de Katsuki, Mitsuki Bakugou. Y sin más, relató todo sin excepciones y al terminar de relatar, Mitsuki se indignó mucho por descubrir lo que hizo su hijo contra Izuku. Así que le dijo a Inko que se encargaría de él cuando llegue a casa y reciba su castigo, colgando la llamada. Bien, hijo, ¿por qué no me dijiste de esto antes, de cómo te trataba Katsuki? ¿Sabes cómo eso se habla, y de retener eso por 4 años es mucho, hijo? Debiste haberme dicho la verdad. Decía Inko regañando a Izuku de paso por jamás contarle del bullying de Katsuki. Lo siento mamá, fue por creer que, si decía algo me iría peor, o no me creerías, susurra Izuku. Izuku, si Katsuki te amenazaba, significa que es un villano en sí, y claramente no está apto para ser héroe, decía Billy. Ya lo sabes, un amigo que te molesta para encajar o tratarte como minoría, es un pendejo sin remedio, Katsuki es el ejemplo, decía Susano. Es por eso, que será mejor notificarlo y si él viene a solo vengarse, que se lo piense 2 veces, porque odio a los abusivos y matones como él, decía Billy, ya que un Blazkowicz protege a los débiles, de los más fuertes. Yo creo que eso está resuelto, jóvenes, ya que en mi llamada, Mitsuki, la madre de Katsuki, habló de enviar a ese mocoso mal agradecido a un reformatorio Tartarus, dijo Inko de brazos cruzados. Entiendo, señor amigorrilla, y antes de eso, Izuku, te diré esto, es posible ser un héroe, sin la necesidad de un Kosei, decía Billy al peliverde. ¿En serio? Decía Izuku atónito. Oye Broccoli, nosotros no tenemos Koseis para que lo sepas, decía Susano burlonamente, de manera positiva. Dejando con la boca abierta a Izuku y más a Inko de ver que esos niños, son Kirkles al igual que su hijo. Así, ambos daría consejo y sugerencias de cómo ser un héroe Kirkles. Ya sea por medio de un entrenamiento, usando su inteligencia y hacer estrategias o también crear inventos de apoyo para combatir contra personas con Kosei. Bueno, sobre eso, dicen muchos como mi madre que tengo un ojo crítico para analizar Koseis, al ser claro muy fan de aquello que carezco, decía Izuku nervioso. Bien. Eso es una gran ventaja contra usuarios de Kosei, sea cual sea el Kosei puedes analizarlo y descubrir su debilidad, decía Susano. Y con un buen equipo y entrenamiento, usar ese conocimiento del Kosei en su contra, te dará la victoria, pero también la prioridad es los civiles, así que, fuerza bruta no lo es todo, debes tener inteligencia e inventos para ayudar a salvar y rescatar personas, decía Billy de dar un ejemplo. Wow, yo jamás pensé eso, decía Izuku, por dentro, sintiéndose feliz de ser halagado así. Nunca creí que de esa forma pudiera ser un héroe, sin duda gracias niños, agradecía Inko a los dos. De nada señor amigorrilla, entre Kirkles, nos ayudamos, decía Billy con una sonrisa. Sí. Decía Susano alzando el pulgar. En eso, ambos estaban por irse, pero Inko preguntaría una cosa. Disculpa niños, pero, ¿cómo se llaman? Preguntaría Inko a los dos infantes. Y ambos daría sus respuestas. Soy Billy Blazkowicz, se presenta Billy. Susano solamente, decía Susano. Y así, se fueron sin decir más, ya que no quería que la madre de Izuku supiera que ellos no tienen familia. Y al despedirse e irse, ambos charlarían de paso. Entonces, feliz. Ya cada uno obtuvo su final, decía Susano con las manos en la nuca. Sí, ahora, es nuestro turno, ¿qué tal si creamos nuestra propia empresa? Preguntaría Billy. HMMP, empresa, desde cero. ¿Por qué no? Estamos nueva vida, ¿no tenemos que seguir algún guión o sí? Decía Susano de tener libertad. Y de poder viajar por el mundo, primero, viajemos por todo Japón y después por el mundo, para aprender cualquier cosa. Y en el camino, de presentar un invento que será el inicio de nuestra empresa, decía Billy. Para ello necesitaremos aliens necesarios, así que, vamos Bill, caminemos hacia el futuro, decía Susano.
y sé por cuál invento empezar, con las cápsulas para guardar cualquier cosa, como las de Dragon Ball, decía Billy para empezar ese invento. Sí, pero para ello, necesitaremos ciertos aliens, decía Susano. Momentos después. ¿Algo? Decía Susano moviendo su Ultimatrix desde su dial, lo curioso, ambos estando en una chatarrería, tratando de desbloquear un alien. Susano, tenemos superinteligencia, somos los más listos, decía Billy de ese punto. Lo sé, inteligencia sí, pero calcule que al parecer, nuestra inteligencia disminuye porcentajes cuando nos transformamos, según mis cálculos dependiendo la transformación nuestro porcentaje cerebral disminuye y aumenta, lo sé porque cuando fui bestia no pude siquiera hablar, decía Susano. Genial, bueno, entonces hay que aumentar nuestra inteligencia, sin necesidad de transformar, podemos empezar a conseguir libros para nuestra rama científica y estudiar, decía Billy. Ja. ¿Libros? No, usaremos la inteligencia actual para fabricar, así que, menos cháchara y más manos a la obra, decía Susano tomando un trozo de metal. Ok, y una vez hecho, iremos a viajar por todo Japón, decía Billy. Y luego de eso, se les vería cargar chatarra al almacén abandonado de antes, ya que estaban en la playa Aragoba, ambos trabajando, soldando y cambiando circuitos de diferentes inventos. 30 minutos después. Tiempo. ¿Cómo te fue? Decía Susano moviendo unos googles de trabajo. Aquí, haciendo un vehículo en todo terreno, decía Billy. ¿Así? Pues yo inventé algo que transformara la corporación en la más famosa. Y solucionaré el problema más grande del mundo, el hambre, decía Susano. Redoble de tambores, decía tocando una radio. Pero puso música cumbia. Olvídalo, arruino el ambiente, te presento, decía Susano moviendo la cortina. La SLDSMDRF, la máquina capaz de convertir H2O en comida, le pongo agua arriba y de abajo sale comida, inspirado en lluvia de hamburguesas, decía Susano. Wow, de ser así, necesitarías agua para poder hacer esa función, decía Billy. En eso Susano configura comidas, nuggets, tacos al pastor, papas fritas. Y traería de un jarrón, un bidón de agua de mar, virtiéndola encima de la boquilla. Cosa que en eso, la máquina emite luces neón multicolor, y empieza a temblar mientras imágenes de comida aparecían. Orden lista, dijo antes de que una cortina de humo envolviera todo. Ambos despejaron el humo con sus manos, para ver si realmente funcionó o explotó. Y ante ellos, 4 tacos, un lote de papas fritas servidas y nuggets estarían ante ellos. Cosa que los asombra, pero Susano probaría un taco, masticándolo para ver si sabía bien. ¡Viva México carajo! Decía Susano ante el buen sabor, como si fuese hecha por ángeles. Billy tomaría una patata frita del montón, olfateando y mascando, sabía deliciosa y eso que literalmente fue hecha con un solo ingrediente. Y en eso, al ver que el agua se convertía en comida, se le ocurrió una idea. Susano, creo que con tu método, podría convertir el agua en combustible limpio y seguro, si usamos el hidrógeno del agua, decía Billy de esa idea. Un motor de agua que reemplace de alguna forma el combustible a base del petróleo, bien, decía Susano con una idea en mente. Pero para separar el agua del hidrógeno y usarla como fuente de combustible, necesitamos una cosa, HH+, para separar el hidrógeno del agua y sea funcional para cualquier vehículo que use gasolina, decía Billy. Entiendo, en ese caso necesitaríamos hidrocarburadores y ese viejo motor para mejorarlo, decía Susano. Pero todas las piezas deben ser pulidas para que tenga mejor reacción con el agua, 2 filtros de agua. Bien, a rebuscar en la basura y si no, conseguir las cosas que faltan, en diferentes métodos, decía Billy. Tenemos la impresora 7D en caso de necesitar piezas, tenemos materia oscura bro, decía Susano. En ese caso, a trabajar, decía Billy comiendo un taco. Y así era, conseguían piezas y los que no, la impresora virtual 7D, para más refacciones. Susano trabajó, tallando piezas metálicas, placas, y con un taladro generando 2 huecos a cada una, mientras las pulía bien. Y pasaron horas trabajando en cada pieza que encaje según cada conexión y posición para el nuevo combustible. Susano en eso usando 2 fierros metálicos pulidos, los introduce dentro de un filtro de agua con las piezas metálicas, sujetadas muy bien.
pero le puso en uno de los orificios un tapón, con cinta de teflón para evitar fugas de gas. Y esos recipiente que ayuda con el agua y hidrógeno, era partes del tanque de agua, para tener así. Con una sierra, cortaría partes de un motor viejo de la chatarrería que usaron como base, donde ahí Susano colocaría un filtro, atornillando bien firme. Y luego de 10 minutos, un motor estaría frente a ellos, o más bien, un motor hidro. Funcionará, decía Susano más una afirmación que una duda. Sí que lo hará, decía Billy para encender el motor y ver la función del combustible de hidrógeno y oxígeno. Y para su sorpresa de los dos, el motor sí pudo encender, sin nada de humo en el tubo de escape, sin contaminación. Viejo, sí que funciona, decía Billy. Ajajaja, 2 inventos funcionando a base de H2O, chúpate eso. Quien implementó el petróleo, decía Susano. Bueno, ahora tenemos el motor, hay que hacer el vehículo, para llevar a 2 personas, decía Billy. Cosa que sin dudas harían, viéndose a Susano cargar con su forma de Eatel 8 enormes llantas y metal, cargando cosas pesadas. Tratando de no comérselo. Junto a Billy, que usaría a XLR8 para traer y armar rápidamente para acelerar el vehículo casero. Y después de trabajo de ambos científicos, ante ellos, un enorme y avanzado vehículo para 2 estaría presente, con 3 ruedas. Bien, ahora que el transporte está disponible, debemos alistar las maletas de viaje, decía Billy. Llame adelante, decía Susano mostrando una caja llena de raras píldoras con botones de diferentes colores. Oh, las cápsulas de la corporación Cápsula, decía Billy. Es que terminamos antes y como dijiste entretente mientras termino esto, decía Susano guardando las cápsulas en un compartimiento del vehículo. A lo que Billy revisa cada parte del vehículo, para en caso no tenga fallas y ver el encendido. Así, Billy estaría en el asiento del piloto, pisando el arranque para sonar que está listo para ir de viaje. Susano, el vehículo está listo para el viaje, ¿y tú estás también? Preguntaría Billy. En eso se sube, ajustándose unos gogles para el viaje, cinturón. Vamos. Japón nos espera, decía Susano emocionado. A lo que pisaría en acelerador. Choque. Arg. P para la próxima abre más el almacén, decía Susano tirado al frente, ya que el vehículo no pudo atravesar bien la puerta. Ese sí, lo siento, decía Billy apenado. 2 intento no fake. Se vería al vehículo partir a gran velocidad, con ambos infantes en sus respectivos asientos, viendo dónde podrían viajar. Susano en el asiento trasero, estaría viendo una mini computadora para ver el mapa en la pantalla de tamaño tablet. Bien, ¿dónde vamos, Tokio? Saitama. Hay mucho por ver, decía Susano tecleando a modo máster. A lo que Billy dice un lugar. Vamos a la ciudad de Kamikoshi, ya que hay suficiente campo abierto para ir sin problemas, decía Billy. Y además, dice que hay menos avistamiento kaijus, decía Susano. Exacto, vayamos por esa ruta, decía Billy. Jejeje, rió Susano y en secreto, estaría viendo imágenes de una mujer en particular, la capitana Mizuki, atleta extrema en olimpiadas de preparatoria. Wow, ella es, tu waifu, ¿no? Preguntaría Billy ya que si no mal lo recordaba, la asociación de héroes aún no existe y Saitama no ha empezado a hacer su entrenamiento. Sí yo, oye pendejo, no mires. Un segundo, ¿no eres el piloto? Decía Susano. Ay, sí, vista al frente, decía Billy. Gato. Gritó Susano al ver un felino pasar al frente. A lo que hace una maniobra, alzando el vehículo de un lado y el gato pasa por debajo, para así dejar caer y volver a su recorrido de 3 ruedas. ¿De dónde salió este bendito gato? Exclamaría Billy y casi atropella al felino. Y en solo 3 horas, ambos llegarían a la ciudad, según el mapa de Susano. Y llegamos a Kamikoshi, decía Susano usando un Google Maps más avanzado. Bien, vayamos por el camino arriba, a la colina, decía Billy subiendo. Vamos a zona rural al parecer, según el mapa aquí hay pocas casas fuera de la ciudad, decía Susano leyendo más a fondo. Ok, ¿a dónde? ¿Derecha o izquierda? Ya que tienes el mapa en la pantalla, decía Billy ya que él era el conductor. Derecha, según esto hay casas cerca, quizás encontremos un negocio para comer, decía Susano. Bien, en marcha, decía Billy yendo a la derecha.
Así, recorría el camino, pero en eso, ambos verían unos niños molestando a una niña que hacía el gesto de apuntar su dedo encima de su cabeza y la otra mano, en la zona de su estómago, debajo del ombligo. Pero al ver a esa niña y Masa es niño. Oh. Eso no se hace, decía Susano al ver la escena. Viejo, esa niña es, dime que no es ella, decía Billy. No veo, decía Susano con los googles llenos de moscas. Cosa que Billy los mueve. Santo cielo Momo Ayase. Decía Susano a su oído. Si ella está aquí, ¿sabes qué significa? Que los kaijus no es el único problema, decía Billy al saber si hay yokais y alienígenas. Diablos, oye. Pero eso no nos serviría, decía Susano mostrando su última tricks. Sí, pero antes, demos un saludo, decía Billy dirigiéndose a ese grupo y a Ayase. Muajajaja, Susano decía modo diablito. En la escena, después que el chico pelirrosado se burlase, estaría a punto de entrar a su salón, de no ser por... Omaiwa Moshin Deir, dijo alguien tras de él. Cosa que se voltea al escuchar esa pronunciación. Y de eso, ese chico experimentó el verdadero terror. Ya que no había nadie, pero detrás de ese chico, estaría uno de los reencarnados. Nunca debes darle la espalda a un enemigo, decía una voz, y dos dedos en punta de pistola estarían preparados. Y de una rapidez, se le clava justo en el trasero, haciendo que reaccione al igual que Naruto en las pruebas de cascabel. ¡Ah! El chico saldría disparado al sentir su trasero doler. ¡Ajajajaja! Rió Susano grabando la escena, justo conmemorativo a Naruto. 1000 años de dolor, decía Billy. Algunos infantes verían la escena, y cambiaron de burlarse de Momo a la escena cómica del pelirrosa. PFCF, ajajaja. Rió también la niña ante la cómica escena. Y con el chico, claramente lo dejó inconsciente por el enema que se le dio, parece que había quedado desmayado al sentir ese dolor. A lo que Billy decide acercarse a Momo. ¿Y qué te pareció la broma? Preguntaría Billy con una sonrisa. Wow, eso fue lo más chistoso y cool que he visto en mi vida. Jiji, aunque me duela se lo merecía. Decía aquella chica. Jiji. ¿Así se llama? Decía Susano aguantando la risa de tal nombre. En realidad se llama Jimenjoji, pero a él le gusta que le llame Jiji. Por cierto, soy Momo Ayase. Decía la niña con el nombre de Momo Ayase. Ya veo, un gusto Ayase-san, soy Billy Blazko y él es mi amigo Susano Chikamatsu, somos de Mosutafu pero estamos en un viaje de exploración, decía Billy explicando. ¿En serio vienen de ese lugar? ¿Pero cómo llegaron de Mosutafu hasta Kamikoshi? Preguntaría Ayase sorprendida. En eso Billy apunta a su vehículo, la moto de 3 ruedas todoterreno. ¿Vinieron en ese vehículo? Decía Ayase anonadada. Y es impulsada por un motor a base de agua, construido por nosotros, decía Susano orgulloso. ¿Ustedes? ¿Nada? Exclama Ayase sin creerlo. Ayase, a pesar que somos personas sin Kosei, poseemos una inteligencia alta, por eso ese vehículo lo construimos juntos, a base de chatarra, decía Billy. Vamos, un paseo y luego a casa, decía Susano, ya que notó que estaban a la hora de salida. De acuerdo, vamos, decía Ayase aceptando. Por cierto, ¿por qué se burlaban de ti? ¿Acaso hiciste algo que les hizo gracia a los demás? Preguntaría Billy sentando en el piloto. Verás, estaba practicando una seña para levantar mi dedo hacia el cielo, explica Ayase. ¿Una seña donde levantas tu dedo al cielo? ¿Eso que tiene de chistoso? Decía Susano. En eso, Momo explica que su abuela le decía que haga ese recital para mejorar el control del ki, para ser medium espiritual. ¿Eso es algo raro de oír? ¿Acaso es exorcista o algo? Decía Susano curioso, aunque ya sabía. Sí, ya que es una medium que se encarga de espíritus malignos, y que eso ayuda al manejar el ki, explica Ayase. Ambos se sorprenden, pero más al oír eso de manejar el ki. ¿Ki? ¿Dijiste ki? Preguntaría Susano de la nada. Así es, por eso hago este ejercicio, sostener mi mano en la zona debajo del ombligo y visualizar que saldré arriba de la cabeza, de esta forma, decía Ayase de cómo hacía ese ejercicio. Ya veo, bueno, vamos a llevarte, decía Billy manejando el vehículo, junto a Susano y Ayase.
En eso Momo los guía por una colina más alta, y ambos al final llegarían a una especie de puerta torirroja, y dentro, un enorme patio con una casa y una cabaña templo al lado. Aquí vivo con mi abuelita, esperen. Decía Momo saltando de la moto. A la par que Billy apagaba el motor y él y Susano bajaban para divisar el lugar. Sin duda es este lugar, no creí que Dandadan también está en este mundo, decía Billy Kami. ¿Qué es Dandadan? Decía Momo escuchando lo que dijo Billy. Una serie de novelas coreanas que estamos creando, decía Susano sudando, ya que Billy casi la riega. Así es, ya que a nosotros nos gusta el anime y mangas, y ver esos equipos que usan los personajes de Shingeki no Kyojin, me llamó la atención y de recrear con piezas, sería un reto, decía Billy para desviar el tema. Ok, sin duda que ustedes dos son. Decía Ayase al saber de ellos. Momo, llegaste temprano. Dijo una voz tras de ella. Tratándose de una mujer, vestido blanco ceremonial y lentes rojos. Hola señora, nosotros trajimos a Ayase Saba a su casa, decía Billy. Ese sí, abuela, ellos son Susano y Billy. Ellos, digamos que me ayudaron con un tema de burlas, dijo Momo. Cosa que la mujer alza una de sus cejas, al escuchar lo que hizo esos dos. ¿En serio? ¿Me podrían explicar? Decía la abuela de Momo a detalle. En eso, cuenta lo de su gesto, las burlas de los infantes inclusive de quien antes fue su mejor amigo, y cómo aparecieron ambos para hacerlo caer, o sea el ataque de los 1000 años de muerte. Ajaja, créame, ya lo subí a mi Insta, tiene más de 2 millones de vistas, decía Susano. Jejeje, ya veo, así que tú, tienes el nombre del dios Shinto, Susano, decía Seiko. Así es, Susano Chikamatsu señorita, decía Susano sonriendo. Un gusto, Seiko Ayase, abuela de Momo. Saludaría la señora Seiko. Usted debe ser, ¿qué? Abuela, decía Billy cómicamente. ¿Qué? ¿Hay algún problema con que sea su abuela? Preguntaría Seiko. Es que usted tiene la belleza de una chica de no más de 20 años, diría que hasta si modelase en bikini tendría a más fans por usted, que mujer, decía Susano en halago. Oh, qué muchacho tan interesante que digas eso de mí, Momo, me agrada esos niños, decía Seiko. Bueno, aclárame una duda, ese ejercicio, dijo que es para cultivar el ki. Preguntaría Billy. Es un sello que relaja el cuerpo y permite ser una señal para despertar su energía interna, el ki como yo lo hago, decía Seiko. En ese caso, nos importa que nos la enseñe, de hecho me ha llamado la atención, decía Billy. ¿En serio? ¿Les interesa de cosas espirituales? Decía Seiko a esos niños. Sí, si no fuese molestia, señorita más hermosa al nivel de Tsunade Senju, decía Susano. No lo creo, por más que me digas esos halagos, decía Seiko no convencida. Los halagos no funcionan mucho, Billy, herramientas, decía Susano. Cosa que este va al vehículo y arroja una cápsula, donde al explotar aparece una caja de herramientas. Y sin pedir permiso ingresa a la casa de Seiko. Sonido de sierra, taladros, sopletes y martillos. Cosa que Seiko estaba por echarle de su hogar. Y Susano al salir sucio, mostraría tras de él, una tele antes pequeña ahora una pantalla plana curva HD, con estéreos de sonido, mejor control de volumen, y además... antena conectada a todos los canales del mundo, decía Susano presionando un botón, produciéndose un catálogo de todos los capítulos de la novela favorita de Seiko. Ok, acepto en tomarles mis discípulos, decía Seiko por el nuevo televisor. Sí. Exclaman Susano y Billy chocando los 5. Bueno, ¿cuándo empezamos? Preguntaría Billy para saber cuál es primero que harán. Para que desarrolle su ki, deben hacer lo que hace Momo, poner su mano en el abdomen e imaginar que el ki sale arriba de tu cabeza, explica Seiko. Llame adelante, decía Susano haciendo la misma seña. Billy haría lo mismo. Suspiro, parecemos raros de esta forma, abuela, decía Momo repitiendo la seña. Créeme, si haces este ejercicio, podrás manifestar su ki, así que ellos están dando el ejemplo, aparte que ellos no se burlan de mis métodos, sin sentir vergüenza, decía Seiko a su nieta. Me gusta, decía Susano. Tomará tiempo, pero eso haremos en el viaje, decía Billy.
Susano estaría pensativo y asiente, pero Seiko le susurra. Si haces lo que dices, te daré enseñanzas en la playa, en bikini, decía Seiko. Enseñanzas en playa, bikini, hecho. De esa forma inicia el entrenamiento. Cada día Susano con Billy y Momo hacían la seña sin rechistar, repitiendo cada paso que Seiko decía, sin importar dónde iban haciendo la misma seña cada vez. Momo vería que ellos hacían juntos ese ejercicio, y por alguna razón, podría sentirse bien al estar acompañado por ambos. Cuando Momo se fue a su escuela, ambos regresarían a la casa de su maestra, ya que no tienen nada que ver en esa escuela. Pero en eso, en el camino, conocería a una persona, que es fanático de los extraterrestres. Flashback. Se vería a Susano y Billy estar cargando bolsas de compras mientras hacían el sello, enviados por Seiko. ¿Sientes algún cambio? Preguntaría Susano haciendo esto por más de 4 semanas desde que llegaron. No lo sé, pero hay que ser pacientes, si hacemos ese ejercicio, no será en vano, decía Billy. Creo que lo hacemos mal, debe ser más alto, decía Susano apuntando más al cielo. Recuerda, con tu otra mano, sostiene el área de donde está el ki, y con la otra mano, hacer esa seña e imaginar que sale de la cabeza, explica Billy. ¿Sí? Oye, ¿qué hace un chico encima de una pancarta? Decía Susano, apuntando a una enorme pancarta con logo de Ogni, pero en la cima, se vería a un infante pelinegro con lentes, polera y shorts cortos apuntar al cielo con algo. Ya que en su mano, sostenía una especie de radio receptora, para ver si podía oír o escuchar algo. Pero en eso, sería burlado por hacer eso y lo llamaban el nerd de los extraterrestres. Billy, decía Susano activando el Ultimatrix. Oye, decía Billy usando su Omnitrix. Y en eso, un destello verde iluminaría el lugar. Y los bullies al mirar atrás, cada uno pone muecas de terror, al ver un enorme ser similar a un escarabajo rinoceronte con mandíbula metálica y otro, una especie de ser de materia negra, blanca con venas verdes. Llévenme con su líder, terrícolas, decía Billy en su forma de Ultra T. Graaya. Me los comeré como gliblis, ñam ñam, Susano en forma Eadle abriendo sus fauces. Extraterrestres. Gritaría a los bullies y correrían para salvar sus vidas. El chico al oír los gritos, baja la radio y miraría, pero al ver a ambos seres, su expresión no sería de terror, sino de emoción. Cosa que estaría frente a ellos, ya que son aliens. ¿Tú eres el humano que nos ha llamado? Preguntaría Ultra T apuntando al infante. Sí, lo sabía que los extraterrestres existen. Decía el chico emocionado. Recibimos tu señal humano, vinimos en cuanto hiciste el llamado, soy Adle, del planeta Colet Terra, decía Susano. Y yo soy Ultra T, del planeta Galvan B, decía Billy Ultra T. Oh. El infante exclamaba rápidamente. Terrícola, ¿estás bien? Hola. Decía Eadle pasando su mano de garras al frente de su rostro. Y increíble. Si existen los extraterrestres. Y uno de Tokoro. Gritaría al chico. Susano y Billy sonríen, cada uno golpeando sus diales, y una luz verde cegadora deja ciego al pelinegro. Hola, decían Susano y Billy, pasando de ser aliens a 2 chicos de su era. Dejando en blanco a ese niño. Si quieres saber, podemos hablar en privado, para que sepas algo, decía Billy. Momentos después. En ese tiempo, ambos se presentaron sus nombres y de los relojes de sus muñecas. Y obtuvimos estos relojes de una cápsula del espacio y podemos volvernos alienígenas, explica Susano, ahora los 3 conociéndose. Y vinimos aquí a ayudarte con tu problema de bullies de camino, decía Billy. Wow, un aparato que les permita convertirse en aliens, es increíble, yo ya sabía que ellos existen y ahí está la prueba, decía ese chico apuntando a esos relojes. Amigo, sería ridículo pensar que somos los únicos seres vivos en el sistema solar, hay 8 planetas, decía Susano. Aparte que querías interactuar con los aliens, decía Billy. Dinos, ¿por qué te interesó el tema de aliens de la nada? ¿Es por algún tema psicológico? Pregunta Susano recostándose en el césped. A lo que ese chico, relata el cómo es su vida al empezar a investigar sobre la vida extraterrestre y que a causa de ser diferente, sería el objetivo de burlas y que no tenía amigos. Típico de los ignorantes, molestan a quien tiene una pasión notable, ignóralos amigo, ellos no valen nada, decía Susano.
Amigo. ¿Me dijiste amigo? Decía el chico, quien era la primera vez que alguien le dice así. ¿Sabes? No estás solo en el universo, por eso venimos aquí, decía Billy. Sí, y como somos mitad aliens, y vemos que te falta amistad, porque no eres nuestro amigo. Por cierto, soy Susano y él es Billy, se presentaron ambos. Un gusto, soy Ken Takakura, se presenta un niño de nombre Ken. Igualmente, ya sé, Susano, ¿qué te parece si le damos el prototipo? Preguntaría Billy. Sí, Okarun, para celebrar nuestra amistad, decía Susano, cosa que después, saca algo de su bolsillo. ¿Okarun? Preguntaría Ken por ese nombre. Es un apodo de amigos, Okarun es chico misterio, suena cool, decía Susano. A lo que Ken, o más bien, Okarun asiente. En eso Susano saca una cápsula, y aprieta el botón, explotando en humo, y al frente de Ken, en las manos de Susano, apareció un reloj negro, el Omnitrix clásico de Ben 10. Este, es el Omnitrix, como nuestras versiones que te permitirá transformarte en aliens como nosotros, decía Susano. Pero ese es el prototipo, así que deberás descubrir por tu cuenta la función de este Omnitrix, explica Billy. Dinos. Tomarás esta responsabilidad, decía Susano a punto de entregárselo. Okarun vería a ambos y su sueño de conocer vida alienígena, se acaba de cumplir. Cosa que Okarun entiende su mano izquierda. El Omnitrix en segundos se lanza y se aferra al brazo de Okarun, soltando una luz verde de paso. Felicidades, ahora eres un portador del Omnitrix, decía Billy. Wow, es increíble. Como fan, decía Ken presionando un botón, y el reloj se levanta. Susano en eso lo instruye, explica de los aliens y los que están aquí, y después. Presiona. Decía Susano como orden. A lo que Okarun hace caso y presiona el dial del Omnitrix y ahí, haría su magia. Okarun en un destello verde, tendría una nueva apariencia alienígena. Estaba cubierto de fuego, parecía que se quemaba, rocas rojas en su cuerpo y fuego en su cabeza. Estoy en llamas. Me quemó. Gritaría Okarun en su forma de fuego. Cálmate. No te estás quemando, esa forma es la de un pironita, su planeta de otra galaxia vive literalmente en un sol y se adaptaron para producir y controlar el fuego, decía Billy. Mira. ¿Eres un alien, Cole, no? Decía Susano riendo. Cosa que se tranquiliza y vería que era cierto, no se quemaba, sin duda se sentía increíble al ser un alien de fuego. Okarun, ahora que estás en esa forma, no lo uses en medio del bosque o hará un incendio forestal, decía Billy que evite un incendio por accidente. Entiendo, ¿y cómo? Decía Okarun. Tienes temporizador de 10 minutos, una luz roja sonará en ese tiempo y te volverá a tu forma humana para recargarse, o puedes pulsar tu dial y volver a ser humano, explica Susano. A lo que Okarun presiona el centro del dial del Omnitrix y en eso, vuelve a su forma humana. Wow, así que así funciona, decía Okarun. Escucha Okarun, ese reloj no es broma, y recuerda, no todos los aliens son buenos, así que ten mucho cuidado, advertía Billy. Por favor no lo uses en público, si no los héroes o peor la organización Anti-Kaijus podrían ir a por ti, y digo, decía Susano pasando un dedo por el cuello. Cosa que Okarun asiente y seguiría su consejo de sus dos nuevos amigos. Fin de flashback. Así, Susano y Billy atendían algunos pedidos y entrenaban, poco a poco sintiendo un cambio en sus cuerpos, desde sus vientres al resto. Cosa que Seiko notaría su progreso, sin duda que se sorprendió de que esos mocosos, lograran algo así en poco tiempo y debía de ver si podían liberarlo antes de tiempo. Y estaría de noche al ver a los dos, en posición de loto, para ver si podían acceder a su ki. Susano y Billy se concentran, y en segundos, un aura amarilla aparece alrededor de Billy, pero Susano tenía un aura azul. Al poder expulsar de sus cuerpos parecido a un aura, Seiko se sorprende que simples niños, lograron hacer eso. Pero la más impactada, era Momo, y ahora creía firmemente de que su abuela, sí es una medium de verdad. Así Susano y Billy estarían adelantados, aprendiendo a manejar su ki en fuerza, resistencia y hasta poder ver si podían crear ataques. Aún así, no se podía quedarse y debía de reanudar su viaje. Y Susano, digamos que ahora sí fue criado para ser pervertido. Amando los días de playa. Sí.
celebraba Susano interno ante la vista. Bien, ¿cómo lograste superar mis expectativas? Supongo que debía de cumplir mi trato, Decía Seiko estando lo que sería un traje de baño, en plena playa. Lo sabía, ni parece abuela, modelo 100 de 100, decía Susano. Jejeje, mocoso pervertido, se nota que lo eres. Decía Seiko. Y Momo estaría en la playa, junto a Billy. En eso, Billy habla. Maestra, Momo, mañana debemos irnos, decía Billy de seguir su viaje. ¿Qué? ¿En serio? Decía Momo, sonando algo triste ya que ya se había encariñado con ambos niños. Sí, tenemos mucho que aprender en nuestros viajes y gracias a ustedes, aprendimos mucho, decía Susano. Entiendo, pero recuerde, los estaré esperando de su visita, y espero que hayan progresado en su meditación, en su viaje, ¿está claro? Decía Seiko sonando como toda una maestra. Sí, sensei, decía Susano. Susano, mis ojos están aquí. Decía Seiko. Soy chiquito, no es mi culpa, se excusó Susano. Y así, disfrutaron de ese día en la playa. Ahora, relajante, decía Susano recostado en el vientre expuesto de Seiko, con su permiso. Mocoso, debes saber que soy una anciana y más abuela de Momo, así que no te ilusiones. Decía Seiko. Créame, él no le importa, decía Billy. Y sí, al parecer, desarrollo por los gustos por las mujeres madura. Así pasamos, de una despedida a Seiko y Momo, luego a Okarun, su amigo, prometiendo estar en contacto con él, diciendo que nunca se dobleje a las personas y críe personalidad. Y así, partirían nuevamente su viaje, por todo Japón, para aprender y desarrollarse cada uno. Y así, con el paso del tiempo, estaría por todo Japón, lugares turísticos y también de deportes japoneses. Ahora vienen las fotos. En una foto se ve a Susano y Billy en Japón, estando en un torneo de sumo. Luego otra foto de él y Billy comiendo del ramen más grande del mundo hecho por su máquina. También de visitar lugares que querían conocer y aparte de combatir contra el crimen y monstruos, como lo es los kaijus. Y claro, de ese viaje, desbloquea cada alienígena de cada Omnitrix. Susano obtuvo al Alien Shocker de Ben 10 Rebot. Billy pudo desbloquear a Kiki Auk. Y ahí se ve una foto de Shocker Susano, electrocutar de un rayo a un kaiju calamar en Kamakura. Y Billy en su forma de Kiki Auk, le daría una paliza al ser un alienígena experto en el combate cuerpo a cuerpo. Y no olvidar su ejercicio del ki, para cultivarlo en el viaje. Pero lo más importante, es que hayan empezado a hacer su mayor sueño, la empresa Capsule Corporation. Y para promocionar, debían hacer lo mismo que hizo MS Brief para ser reconocido, acciones con sus inventos y generar dinero. Usando las cápsulas para llevar cosas como casa, autos, herramientas, aviones, sin duda era revolucionario de encoger y liberar las cosas más grandes, en unas cápsulas pequeñas. En otra foto, se ve a Susano en Cuba liberar su invento a las nubes, generando comida en lluvia para toda la gente de ese país. Claro que debía de evitar en caso se saliera de control o se repetiría como en la película, lluvia de hamburguesas. Susano fue famoso en ese país sin dudas por ayudar con el problema del hambre. Su siguiente parada fue Estados Unidos. En eso, estaría presentando una fuente de energía, limpia y sustentable y segura, el reactor ARC, cosa que gracias a eso, obtuvieron contratos con la planta energética, de varias empresas. Ya habían pasado 6 años, ambos ahora tenían 13 años cada uno, donde sus apariencias se harían más grandes y famosos, con la corporación Cápsula, su logo, plasmada en sus prendas, una empresa dedicada a expandir la invención y el cuidado del medio ambiente usando métodos que quitaría al combustible y energía nuclear fuera del mapa. Pero después, se verían fotos de Susano y Billy visitar lugares de Nueva York, en eso en otra foto Susano aparecía con una camiseta naranja y con más chicos ahí, ZRN, un equipo de videojuegos, llevándose mejor con una chica peliverde, obesa con lentes pero a Susano se le hacía cómodo estar con ella, sacándose fotos juntos. Pero cuando esa chica tuvo lo que sería una crisis de nervios, Susano no dudó en acudir su ayuda, para calmarla y que eso no le afectará. En otra foto aparece Susano tomando del cuello de la camisa a uno de público y literalmente rompiéndole la mandíbula contra el suelo. Y eso haría que Susano ya no será permitido ser parte de ese equipo.
pero al ser parte de una compañía multinacional y millonaria, sus cargos quedarían exentos. ¡Viva la corrupción, no! Y para Billy, es otra cosa, ya que conoció a una chica que estuvo sufriendo por un rechazo y además era fitness. Cosa que se sentó a su lado y se presentaron, sabiendo que la chica se llama Charlie Cotton y que el chico que le gustaba, la rechazó por ser poco femenina al ser una tomboy. Billy le consoló y le ayudó en todo ese tiempo. Y en una foto, se ve a Billy junto a Charlie, entrenando juntos ya que supo que le gustaba Dragon Orbs y claro, le enseñó el método de usar su ki. Y al parecer, Charlie tenía talento, ya que no solo su físico le ayudó, también su concentración en manifestar su ki y hacer casi lo mismo que su personaje favorito. Susano y Billy la pasarían bien a su manera, y con ello más, y más inventos, al grado que la corporación Cápsula llegase hasta empresas avanzadas en tecnología, haciendo tratos comerciales, y Susano inventando, la IA, ChatGPT, Gemini, etc. Y se ve en una foto que llegaría a Island, conociendo a David Giel, junto a su hija Melissa. Pero no estarían solos, Susano estaría acompañado con Alex, y Billy acompañado por Charlie. Un viaje a sus invitadas, amigas para conocer la isla de científicos, donde conocerían a una de las mentes más brillantes del lugar, David Giel. Mostrando cómo usar la nanotecnología para hacer obras más grandes. Aparte de ayudar a Melissa y a David en cómo ser héroes a través de la ciencia. Ya que debía estar en el anonimato para que no sugerían que dos jóvenes son los gerentes de la corporación Cápsula. Susano también enseñaría lo mejor de la química, creando un compuesto de fertilizante que ayudaría a hacer crecer hierbas y plantas más rápido, implementadas con drones rociadores para poder recuperar árboles de bosque en zonas con incendios o zonas carentes de flora. Billy desarrollaría vehículos parecidos a animales para cabalgar en un caballo, pero cibernético, ya que así se desarrolla el proceso de la actividad robótica y mecánica. Susano por su parte, crearía un traje de nanopiel, un traje ninja que era capaz de dar total habilidad y uso de artes marciales, como un maestro, al grado de ganarle a cualquiera en el ring, hasta bots pesados con una configuración de chip. Pero el invento, similar a las cápsulas, era el nanocubo, un invento o elemento más importante que debería ser llevado a misiones de héroes o cazadores de kaijus, con equipamientos únicos en cada uno, armas, tiendas de campaña, etc. Con solo un giro rápido se invoca. Haciendo que los de Island quedara fascinados por tal demostración de tecnología. Alex sería pareja de Susano y viajarían juntos, para estar el uno del otro. Charlie también sería pareja de Billy, y estaría a su lado, con la aprobación de su familia, las dos parejas, irían de regreso a Japón. Actualidad. Nos enfocaremos en un jet privado, con el logo de la corporación Cápsula viajando encima del mar. 3 horas para la llegada a Japón, señores, dijo una pantalla holográfica, o más bien la IA de Susano que llamó Jarvis, siendo el piloto. Gracias Jarvis, decía Billy ahora algo cambiado, su físico era entre flexible y musculoso, para agilidad, fuerza y velocidad, estando equilibrado. Susano por su parte estaría en una zona de entrenamiento, levantando pesas, con cuerpo más robusto y musculoso. Jeje, te dije que los impulsores Gravitron permiten esta maravilla, podríamos llevar un elefante aquí y no pasaría nada, decía Susano entrenando en su gimnasio del jet. Lo sé, pero aún así, todo cambió, nuestras vidas y este lugar, ahora volvemos a nuestro lugar de origen, decía Billy. Lo dices por ser una de las empresas más famosas del mundo mundial, famosos hasta los huesos con asuntos de caridad y apoyo de proyectos y avances en la tecnología que nació desde cero. Pregunta Susano en el Press Banca. Sabes que hacer negocios con las mejores empresas sería conveniente, y solo falta el de la familia Yaoyorosu, para tener un socio comercial, decía Billy. Tuvimos suerte de obtener chance con ellos, pero fue solo por decir de nuestras alianzas, decía Susano de ese detalle. Sí, comerciar el reactor Ark en Japón aún no está disponible y cuando lo hagamos oficial, nuestra empresa tendrá un contrato en Japón, decía Billy. Por eso, diseñé esto también, decía Susano presionando un botón. Cosa que en eso, se abriría una mesa, apareciendo una hamburguesa. Así que, harás rediseñar el aparato que evitó que no muriéramos de hambre, decía Billy de ver la hamburguesa. No, es algo mejor, pruébala, decía Susano sonriendo. A lo que toma y da un mordisco. Cosa que lo sabores y se sorprende de su sabor. Susano, esto es, decía Billy sorprendido.
saluda a la hamburguesa fitness, decía Susano, apareciendo un holograma. Es un alimento 100% vegetal, procesado para tener color, sabor, textura y además, una fuerte implementación de proteínas, capaz de generar más pérdidas de peso por su consumo y generación de tejido muscular. Es una comida que quita la fatiga y el hambre, evitando antojos, y salvando a muchas vacas de terminar así, decía Susano. En eso, entraían las novias de los protas, ya que lo oyeron todo. Ah, la mejor duchas, amores. Sí que saben cómo satisfacer a una mujer, Decía una pelicastaña corto de ojos azules, piel pálida y cuerpo fitness, tratándose de Charlie Cotton. Sí, Charlie, y además, cariño, creaste algo que nos conviene a nosotras. Decía una chica de cabello verde, piel morena y cuerpo fitness, siendo Alex Jicky. Se me ocurrió, línea de comida fitness, pizzas, hamburguesas, todo de un restaurante de comida rápida para personas fitness, podrán comer cuantas quieran sin subir de peso, ganando fuente de proteína, y regeneración muscular, decía Susano sonriendo. A lo que Alex toma una de las hamburguesas y al probarla, estaba degustando mucho. Lo mismo con Charlie al consumir esa comida en proteínas para no subir de peso. O es como una real pero, la carne jugosa, y eso que no es. Decía Charlie sonrojada del sabor. Sí, Charlie, sin duda es lo mejor que probé, bien hecho amor por intentar esta comida saludable. Decía Alex. Nadie me vence en la química, soy el moldeador de la materia oscura, decía Susano. Señor, estamos por llegar al aeropuerto de Japón, Mosutazu, avisaría Jarvis. Oh, qué bien, Billy, debemos preparar todo, no quiero paparazzi como la última vez, decía Susano. Será mejor que nadie sepa que somos nosotros los gerentes de la corporación Cápsula, y hacer un perfil bajo, por ejemplo, ir a la Academia de Héroes, pero en el curso de Sorprende, decía Billy. Ay, debo hacerlo, no me gustan las clases, decía Susano de brazos cruzados. ¿Sabes que es necesario, ya que harán sospechas de que unos jóvenes sean los que dirijan dicha compañía famosa? Decía Billy. Aparte, ustedes jamás fueron a la escuela, Susano, ¿qué te quejas? Decía Charlie. Pues, todo, decía Susano. En fin, ya estaremos por arribar, vamos amor, decía Billy. Sí, cariño, Decía Charlie tomando de la mano con amor a su pareja. Amor, dime, ¿te gusta el bíceps así o penoso? Decía Susano flexionando su brazo, su bíceps lleno de venas. jejeje, primero hay que conseguir un lugar para hospedarnos y después te lo digo, ¿te parece bien? Preguntaría Alex a su pareja. Hoy, decía Susano. Sigan así y tendrán 10 hijos en un día, bromea Jarvis. Cosa que sonroja a la pareja, por ese comentario. Sigue así y te cambio por el chat, Lucia, amenaza Susano a su IA. Entendido, señor, así que por favor, no le cambies el nombre, suplicaba Jarvis. De esa forma, el jet arribará, y nuestros protas saldrían de él, con agentes esperando. Paparazzi fuera, decían agentes de trajes negros con lentes, mientras Billy hacía desaparecer el jet en una cápsula. Para asombro de quienes vieron a un jet encoger en un tamaño de una cápsula, siendo de parte, la tecnología de la corporación Cápsula. Bien, vamos, decía Susano usando su celular marca Cápsula para buscar dónde hospedarse. Cosa que Alex esté al lado de Susano y Charlie al lado de Billy. Y así, iniciaron nuevamente en Japón, y de seguro, harán cambios en Japón y en todo el mundo. Continuará.